Hola a todos, bienvenidos al podcast de hoy. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el conocimiento empírico. ¿Qué es el empirismo? El empirismo proviene del latín experientia, que quiere decir experiencia, y con esto decimos que la experiencia es la base de todo. Podemos iniciar diciendo que este conocimiento es una teoría filosófica que afirma que todo tipo de conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación. Es decir, que este conocimiento se adquiere a lo largo de la vida a través de los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. El conocimiento empírico se origina en la observación y la experiencia directa a través de los sentidos, comenzando en la vida diaria y siendo fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna. Filosóficamente, sus bases se encuentran en las ideas de Aristóteles y fue sistemáticamente desarrollado en la Edad Moderna, especialmente en Inglaterra, por pensadores como John Locke y David Hume, quienes se consideraban la única fuente de conocimiento. Hoy voy a hablar sobre los antecedentes del conocimiento empírico. Primero vamos a ver qué es el conocimiento empírico. Es aquel que se obtiene a través de los sentidos, por medio de la experiencia, la práctica y la observación directa. Antes de que ese tipo de conocimientos fuera reconocido formalmente, hubo varios antecedentes que lo prepararon. Como el primer antecedente, que fue la prehistoria. En esta época los seres humanos dependían totalmente de la experiencia, como qué plantas eran comestibles, cómo encender fuego, cómo fabricar herramientas o cómo cazar o cultivar. En el segundo antecedente fue la observación de la naturaleza. En esto empezaron a observar como los ciclos del día y la noche, las estaciones, el comportamiento de los animales, o los ciclos de la luna y del clima. Antecedente fue la filosofía antigua. En ella surgieron varios pensamientos que comenzaron a reflexionar sobre la importancia de la experiencia. Como Aristóteles afirmó que todo conocimiento comenzaba por los sentidos. En conclusión, los antecedentes del conocimiento empírico se encuentran en las prácticas más antiguas de la humanidad, desde la prehistoria hasta la observación sistemática en las primeras civilizaciones. Influencias en la Edad Moderna, presistematización. Antes de que el empirismo se consolidara como una escuela, varios factores y figuras en el inicio de la modernidad prepararon el terreno. La revolución científica. El auge de la astronomía y la física con figuras como Galileo Galilei e Isaac Newton en el siglo XVII y el desarrollo del método experimental proporcionaron el método de la ciencia basado en la observación y en la experimentación. Este modelo se convirtió en el ideal para todos los filósofos e empiristas, énfasis en el modelo inductivo. Pensadores anteriores, principales empiristas modernos a los que ya habían reivindicado en la inducción el paso de la observación de hechos particulares a la formulación de leyes generales como el método más adecuado para la ciencia, en contraposición al método deductivo de la lógica tradicional. Se insistió en que la ciencia debe ser útil y basarse en el conocimiento concreto. Crítica de las ideas innatas. El surgimiento del racionalismo con su postulado de las ideas innatas como fuente de conocimiento sirvió como el principal blanco de la oposición. La necesidad de rebatir el innatismo y demostrar que la mente humana comienza como una tabia rasa, una hoja en blanco, fue el motor que impulsó la sistematización de la teoría empirista del conocimiento. Características del conocimiento empírico. En el empirismo, el conocimiento es subjetivo y se basa en la experiencia de un individuo y su superposición de la realidad. Los conocimientos se sustentan a través de experiencias internas como pensamientos, emociones, y externas como la material y lo físico. Se confronta al racionalismo, ya que la mente no tiene ideas naturales, sino que estas deben obtenerse a través del conocimiento, que al ser provisto por las experiencias es limitado. El método de aprendizaje es experimental e inductivo. El empirismo no utiliza la moral para describir el conocimiento, sino el sentimiento humano experimentado durante la experiencia. Diferencias entre el empirismo y el racionalismo. Las principales diferencias entre el empirismo y el racionalismo, como pensamientos filosóficos,
radican en la forma en la que el ser humano adquiere su conocimiento. El racionalismo, por un lado, sostiene que para adquirir los conocimientos se debe utilizar la razón y que solo a través de ella se podrá descubrir verdades universales. Además, descarta plenamente la idea de los sentidos como fuente de conocimiento y argumenta incluso que estos pueden ser engañosos para el ser humano. Luego recupera el conocimiento científico como método y basa su fundamento en 4 reglas básicas: evidencia, análisis, deducción y comprobación. Por otro lado, el empirismo, como corriente filosófica, asume que el conocimiento es adquirido en su totalidad por las experiencias a través de los sentidos humanos. Considera que el conocimiento es limitado y rechaza el método científico como fuente de sabiduría. Principales representantes del conocimiento empírico. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Escocia. Fue un filósofo, historiador y ensayista muy importante. Es conocido por sus ideas sobre el conocimiento, la mente humana, la moral y la religión. Él afirmaba que no nacemos con ideas innatas y que todo lo que sabemos proviene de lo que percibimos con los sentidos. Además, cuestionó conceptos como la casualidad y el yo, mostrando que los aceptamos porque los hemos visto repetirse, no porque sean verdades absolutas. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Rington, Inglaterra. Sus ideas ayudaron a formar el pensamiento moderno sobre la libertad, los derechos y cómo funciona el conocimiento. Locke es considerado el padre del empirismo moderno. Él decía que la mente humana al nacer es una tabula rasa, una hoja en blanco, y que todas las ideas vienen de la experiencia, ya sea a través de los sentidos o de la reflexión sobre lo que vivimos. En resumen, para Locke no hay ideas innatas, todo lo aprendemos viviendo.